Hola amigos de Perú 21, soy Ahmed Aguirre y hoy nos acompaña el doctor Nicolás Seclén Santisteban. Él es presidente electo de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Fabián, con todo gusto. Bien, doctor, primero quería consultarle cómo es que está afectando directamente a la población diabética la pandemia. Si es que son efectivamente, si son un grupo vulnerable, ¿es así? Bueno, en realidad las cifras que están apareciendo cada vez mucho más cercanas a la realidad que está sucediendo en la epidemia están justamente enfocando que uno de los grupos con mayor riesgo de mortalidad, sobre todo con cifras del SINADEF, son los pacientes con diabetes, que pueden llegar en general en la población infectada por el virus a un 20%, pero cuando entra a las salas de emergencia, a hospitalización o unidades de cuidados intensivos, la mortalidad puede llegar hasta un 50%. Entonces es una problemática realmente bastante importante porque esta población en particular representa en el país una de las epidemias del siglo XXI, que lo conocemos ya desde hace varios años atrás. En el Perú los estudios demuestran que hay alrededor de 2 millones de pacientes con diabetes y alrededor de 23%, perdón, de 4 millones de pacientes con prediabetes, o sea, con cifras que significan glucosas elevadas, todavía no en el nivel de diabetes, pero que ambas cifras suman aproximadamente el 30% de la población mayor de 25 años en el Perú, lo cual es una cifra importante y explica por qué este grupo de personas son las más afectadas por la enfermedad, por la epidemia del virus. Y ahora, ¿cómo se debe abordar esta problemática? ¿Cómo cuidar, cómo proteger a las personas que tienen diabetes, que son especialmente vulnerables? En realidad el tema es un poquito más complejo que el control, porque con cifras del Ministerio de Salud, aproximadamente un 70% de la población con diabetes en nuestro país está mal controlada. ¿Qué significa estar mal controlada? Que las glucosas están por encima de los niveles que uno como endocrinólogo, como especialista pretende en esta población. Niveles por encima, por ejemplo, de 130 miligramos por decilitro en ayunas o por encima de 180 o 200 post comida, representa cifras de no control. Y lamentablemente el 70% de la población con diabetes en el país está mal controlada y por lo tanto está expuesta a este tipo de infecciones como el coronavirus. Ahora, ¿cómo enfrentar ese tema? Realmente es un tema que lo venimos ya discutiendo de varios años atrás, porque hay una ley que en el 2005, la 28335, se promulgó, que es la ley de protección para el paciente con diabetes. Lamentablemente esta ley, como sucede siempre, se demoró en establecerse el reglamento, que recién salió en el 2008, no hubo acuerdos, y el anteaño pasado, a raíz de una especie de presión de las asociaciones de pacientes con diabetes, se incluyó en esta ley un artículo dirigido específicamente a las personas con diabetes tipo 1, que son generalmente niños y adolescentes. Como entenderán, el tema de diabetes no solamente afecta a adultos, que son generalmente mayores de 45 años, sino también a este grupo de niños y adolescentes que tienen esta enfermedad. Y además a mujeres gestantes. Hay un tipo de diabetes que se llama diabetes gestacional y que afecta por primera vez a mujeres que se embarazan, en la cual se eleva la sangre, se eleva, perdón, la glucosa en sangre, y por lo tanto están expuestas a problemas como preeclampsia o macrosomía en niños. Entonces la problemática de la diabetes así fue inicialmente enfocada a través de esta ley, que con mucha justicia se dio en el 2005, pero que ahora, el anteaño pasado, al agregarse ese artículo dirigido a pacientes con diabetes tipo 1, se ha abierto la posibilidad de discutir el reglamento nuevamente. Y nosotros pensamos, como sociedades científicas, que debería de incluirse en este reglamento el Programa Nacional de Prevención y Control del Paciente con Diabetes tipo 2, porque la ley lo exige, que el Ministerio de Salud
cree ese programa, sobre todo a nivel primario, para poder evitar que estos pacientes tengan estas consecuencias que se producen cuando hay este tipo de infecciones. ¿En qué consistiría ese programa, doctor? ¿Es un tema educativo, instructivo o de tratamiento? En realidad este programa ya fue iniciado, como se llama, con programas pilotos que le llaman, o sea, con ensayos pilotos. Se inició en el 2010 durante la gestión del doctor Oscar Ugarte. Yo en esos años era director del Hospital Cayetano Heredia. Empezamos este programa, pero lamentablemente ya el doctor Ugarte salió del cargo, yo salí de la dirección y quedó el programa estancado. ¿En qué consiste este programa? Son 5 puntos lo que nosotros enfatizamos la necesidad de los objetivos de este programa. En primer lugar, en la medida que hay un déficit de especialistas en el país, lo que no llegamos ni siquiera a 300 especialistas, creemos de que es importante de que nosotros seamos los artífices de implementar un plan de capacitación a los médicos del nivel primario, que son los que en primera instancia reciben a esos pacientes. O sea, darles una capacitación permanente con guías de práctica clínica que, si bien es cierto, existen, pero hay que actualizarlas, porque inclusive, por ejemplo, medicamentos como la glibenclamida ya no se utilizan en ningún lugar del mundo, pero están en el petitorio. O sea, creemos que ese es el primer elemento central de este programa, ¿no? Capacitar a los médicos del nivel primario en la medida que hay pocos especialistas. Okay. En segundo lugar, pensamos que deberíamos de mejorar la forma como se manejan los pacientes con diabetes, que es una enfermedad crónica en los niveles, sobre todo periféricos, tratando de que las condiciones para su manejo sean adecuadas, sobre todo que haya medicamentos permanentes, ¿no? Hay pacientes que necesitan insulina, por ejemplo, y que durante este periodo no han podido conseguir insulina en el sistema público y en el sistema privado. Inclusive hay farmacias que no tienen insulina, la insulina regular, la insulina que es de costo bajo, ¿no? Porque hay insulinas evidentemente de costo mucho más alto. Entonces, este segundo lineamiento objetivo precisa de que los centros, sobre todo de nivel primario, deberían de estar bien acondicionados para poder atender a estos pacientes con un arsenal de medicamentos permanentes, seguros, y sobre todo un tema que muy poco se habla, que hay aparatitos de autocontrol que se llaman glucómetros que requieren los pacientes para poder saber si realmente están con los niveles de glucosa buenos o no. Es una pinchada de dedo, con unas tiras, con ese aparatito que lee inmediatamente los niveles de glucosa y que nosotros creemos que debería estar dentro del petitorio de los medicamentos y materiales que se dan a los pacientes con diabetes. En tercer lugar, una cosa que es importantísima para nosotros y que lo vemos cada vez más claro en enfermedades crónicas como la diabetes, es que el paciente tiene que estar educado. Y eso significa trabajar con la comunidad y sobre todo con el Ministerio de Educación, un programa de estilo de vida saludable, tanto en la alimentación como en el ejercicio, de manera tal que la población sepa cómo alimentarse, porque ahí del alimento vienen todos los problemas que significa, por ejemplo, la obesidad, ¿no? Los alimentos ultraprocesados que se ingieren, como los fast food, hacen que la gente suba de peso y eso está en directa relación con la presencia de la diabetes. Tengo que decir que en datos del ENDES, de la Encuesta Nacional de Desarrollo de Salud, un 60% de la población peruana mayor de 15 años tiene sobrepeso y obesidad, y un 25% tiene obesidad, sobre todo en mujeres. Entonces tenemos realmente un contexto de obesogenización de la población peruana sumamente severa, y eso condiciona la aparición de enfermedades como la diabetes y sus comorbilidades, y por lo tanto esta educación a la población debería ser una cosa fundamental en el manejo de estas enfermedades, ¿no?
No olvidar que la diabetes no viene sola, la diabetes viene con sus comorbilidades que no necesariamente son parte de la enfermedad. Por ejemplo, el 80% de los pacientes con diabetes tienen sobrepeso y obesidad, el 50% tienen presión arterial alta, la mayoría debuta con alteraciones en el colesterol, con una disminución del HDL, el colesterol que es el protector, y esas comorbilidades junto con la enfermedad misma de la diabetes, que es la elevación del glucosa, son los que permiten que este sea un grupo de mucho riesgo, y por lo tanto la educación es muy importante, cómo deben alimentarse y cómo deben hacer su actividad física. Y finalmente este programa lo que plantea es de que exista un registro nacional de personas con diabetes, tanto tipo 1, tipo 2 como gestacional, porque de esa manera uno puede mapear dónde están los sitios geográficos, regionales, en donde se acumula la mayor cantidad de personas con esta enfermedad y poder manejarlos de manera correcta en el nivel primario. Evidentemente, este programa, que es un programa factible, posible de realizar y para lo cual las sociedades científicas como la Sociedad Peruana de Endocrinología, la Asociación de Diabetes del Perú, la Sociedad de Diabéticos Juveniles que yo dirijo, la Asociación Peruana de Obesidad y la Sociedad Peruana de Medicina Interna están planteando que este programa se discuta en la actual coyuntura de la discusión del reglamento de la Ley de Protección al Paciente con Diabetes para tratar de que este programa salga adelante para poder beneficiar a esta población tan afectada por esta enfermedad. Bien, doctor. Y por último, quisiera saber qué recomendaciones le podría dar a los pacientes con diabetes en estas circunstancias de pandemia. Bueno, en general nosotros como especialistas y también en concordancia con los grupos de sociedades científicas, en primer lugar, recomendamos a este grupo de pacientes que practiquen de una manera bastante estricta todo lo que en general se está planteando en la población general: el uso de mascarillas, el distanciamiento social, la lavada de manos, el evitar salir de manera frecuente, cosas que se han demostrado en general que son efectivas para que la infección no afecte a estas personas. Pero lo más importante que estamos nosotros recomendando es que las personas tengan un control adecuado de su diabetes. Como dije anteriormente, la gran mayoría está descontrolada y por lo tanto susceptible a tener este tipo de infecciones como el coronavirus, pero el tener una glucosa menor de 130 en ayunas, menor de 180 2 horas después de cualquier alimento y una hemoglobina glicosilada de menos del 7% va a permitir que la persona esté adecuadamente controlada y de esa manera evitar adquirir la enfermedad y, si la adquiere, evidentemente evitar que haga un desarrollo grave de la enfermedad que nos lleva generalmente a una mortalidad bastante alta. Entonces esas son las recomendaciones que nosotros les haríamos a los pacientes con diabetes. Evidentemente la correcta alimentación y la actividad física, que aunque está un poco limitada en este periodo, podría hacerlo también en su casa, pero en general son esas recomendaciones, ¿no? Seguir las medidas higiénico-dietéticas, tener un buen control de glucosa y tener a la mano su médico tratante, que lamentablemente en este periodo no se puede hacer de manera directa, se puede hacer por telemedicina, pero como ustedes entenderán, no todos tienen una computadora o tienen un iPhone o tienen un smartphone para poder tener este tipo de control, y por eso es que nosotros planteamos de que esta programa nacional de prevención y control de la diabetes debería ser implementado en una mesa que podamos sentarnos con los representantes del Ministerio de Salud para poder abordar el tema y poder ver cómo nosotros podemos colaborar para que esto se solucione de una manera inmediata. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. No, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, amigos, estuvimos con el doctor Nicolás Seclén Santiesteban. Él es presidente electo de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Muchas gracias por estar con nosotros y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y de comprar mañana la edición impresa. Conmigo será hasta la próxima.